Pocas ciudades en el mundo pueden presumir ser tan perfectamente bellas como esta. Aquí me sumerjo en un cuento del cual yo soy el protagonista. Bienvenidos a Brujas. Bien facilito en tren desde Hiper llego a Brujas. Este lugar es probablemente el sitio más turístico de toda Bélgica. Muchísima gente lo visita como una excursión de un día desde Bruselas o desde otras ciudades de Europa. Y lo mejor, tratándose de un lugar tan bonito, dícese por ahí, porque apenas lo estoy conociendo, es dedicarle al menos una noche. Yo le voy a dedicar 2. Y encontré un bed and breakfast en internet que debe estar por aquí y vamos a por él. Pues si Brujas es una ciudad histórica, el hotel debe ser, pues no sé si histórico, pero pues viejo, ¿no? Y este es el hotel que escogí, que la verdad, el nombre no se los puedo pronunciar, se los debo, pero se los pongo aquí. Está bien padre, esta es mi habitación, vean nada más los techos, mi cama, el baño. Está chiquita, pero la chava de recepción muy amable. Por 9 euros más te incluyen el desayuno, que es buffet. Y la verdad la ubicación está muy buena, así que vamos a hacer la prueba del colchón. Miren viajeros, me compré esta que es la City Card. Es por 48 horas y vale 47 euros y la compré para visitar todo lo posible y enseñárselos para ver qué vale la pena y qué no. Si vienen en una excursión de un día no vale mucho la pena porque esta es de 48 horas y no le van a sacar provecho. Cuando compré la City Card me dieron esto, que es una guía de brujas. Hay en varios idiomas incluyendo el español. Me la regalaron pero ya la vi en la FNAC y cuesta 5 euros, así que conviene. Tiene muchísima información, muchos consejos de locales y además tiene unos circuitos que pueden hacer caminando. Como todo lindo pueblito, aquí en Brujas lo importante es perderse y disfrutar de las calles. Aún así hay muchísimas cosas que ver, aunque hay gente que dice que no, que te lo puedes ver en 4 horas. Pues vamos a comprobar que esto no es cierto. Miren, voy a empezar por los lugares que están cerca del hotel y el primero es este, el Hospital San Juan. Este hospital religioso fue fundado en el siglo XII y funcionó hasta el siglo pasado, hasta 1976. Estaba enfocado obviamente en las personas de pocos recursos de la ciudad, pero si andabas viajando por acá o eras un peregrino, también te atendían. En aquella época los conocimientos médicos eran muy limitados, entonces digamos que se enfocaban más en salvar tu alma que tu cuerpo. Aquí en el museo hay 6 obras maestras del artista Hans Memling. Y esta es mi favorita, el relicario. Vean qué cosa tan bonita. Wow, con esta farmacia antigua, vean nomás. Oiga, perdone, ¿no tendré unos redoxones? Esta catedral que si entras dirías, ¿por qué me cobraron 6 euros por pasar a esto? Resulta que en el altar tiene una escultura de Miguel Ángel. Se llama Madonna y el Niño y originalmente era para Siena, pero acabó aquí. Es uno de los poquísimos trabajos de Miguel Ángel fuera de Italia y lo pueden ver aquí en Brujas. Enfrente del hospital se encuentra el Museo Picasso, del cual salí un poco decepcionado. La verdad, viajeros, este Picasso no me gustó. Siento que caí en una trampa para turistas. A lo mejor no soy muy conocedor, pero lo bueno es que no pagué, me lo ahorré con la tarjeta esa. Pero si hubiera tenido que pagar, habría hecho un gran coraje. No me gustó, sorry. Brujas es un lugar bastante turístico, viajeros, así que si quieren comer rico y barato, les tengo un tip.
Mire usted nada más, viajeros, ahí está la pasta. Es fusilli con pesto y queso parmesano y esto cuesta 5,80 €. Súper barato y la verdad está buenísima. Se puede comer barato en Brujas, lo logramos, es ahí. Ya les enseñé una parte del centro de Brujas, pero mañana les voy a enseñar todo lo principal, lo que la mayor cantidad de gente conoce. Ahorita les voy a llevar un poquito a la orillita, pero un lugar también muy bonito. Esta aquí es la iglesia de San Gil. Antes alrededor había un cementerio y en ese cementerio estaba enterrado el artista Hans Hemling. El que les enseñé en la mañana estaba enterrado aquí. El librito cuenta que con el tiempo el cementerio desapareció, así que creo que la tumba también. Por lo tanto, hay leyendas de que el fantasma del artista ronda por el barrio. Aquí hay una placa. Hans Hemling o Memling, ya no entiendo. Se murió en 1494. Qué bonito paseíto, vean nomás, viajeros. Y aquí, cero turistas, solo yo. Bueno, a lo mejor hay uno que otro, pero no está el aperre como en el centro. Miren, y me encontré unos amigos cisnes. Hola. Hola, hola. Y ahora nos encontramos en el Seminario Mayor. Tiene una historia muy interesante este seminario. Hasta el día de hoy sigue formando futuros curas, pero fue hospital y tiene una historia relevante. Estas paredes tienen muchas cosas que contar. Este es el Vesten, lo que queda de las antiguas murallas de la ciudad. Antes en esta zona había 30 molinos, de los cuales solamente quedan 4. 2 de ellos se pueden visitar, solamente que no son horas. Cuando hace un buen día, la gente aprovecha esta zona tranquila para pasear, andar en bicicleta o tomar el sol. Creo que ya encontré mi spot para relajarme y luego miren lo que me compré. El único gato negro que te pone feliz, un pedazo de chile aquí conmigo en Brujas. No sé si beber en la calle aquí es legal, pero lo voy a hacer escondiditas aquí con este veano. La neta, viajeros, la guía está muy buena, tiene muchísima información y vean nada más qué cosa tan bonita. Aquí voy a despedir el día de hoy. Mañana va a ser un día largo porque les voy a mostrar la mayoría de cosas que tiene Brujas, sobre todo en el centro, así que agárrense. Y así, como cuando un amigo te cuenta que se ha enamorado en su último viaje, yo te cuento que ese día conocí Brujas y fue amor a primera vista. Ahora sí, viajeros, hemos llegado al corazón de la ciudad. Esta es la plaza principal. Les juro que pensé que este güey era real. Que es turístico, pero que es imperdible. ¿Qué tal mi cerdada, viajeros? Yo no me alimento de nada que no sea dulce. Lo más bonito de Brujas es caminar por sus calles.